Hola amigas y amigos de Ultrasonido, gracias por esta oportunidad de compartir los resultados de mi investigación. El saludo para ustedes que están ahí en las tunas y también para cada una de las personas que nos siguen a través de la red de redes. Bueno, mi nombre es Jorge Luis Ríos García y este es el resultado de mi tesis para graduarme como historiador del arte por la Universidad de Oriente el año pasado. La investigación se centró en la conservación y la preservación del patrimonio en la emisora provincial de Santiago de Cuba, la CMQC Radio Revolución. No podemos comenzar a hablar de patrimonio no solo en nuestro país, sino también en gran parte del mundo sin recordar en la conferencia de la UNESCO del año 1980, cuando se aprueba el programa de recomendación para la salvaguardia de las imágenes en movimiento. Se trata de un evento que marcó la historia sin dudas, porque a partir de ahí se reconocía a la fotografía, a las películas, a las grabaciones sonoras, como parte del patrimonio de una sociedad. Con esta recomendación se incentivaba a los estados a tomar medidas concretas para proteger el patrimonio de sus países. Es preciso comprender que desde una pequeña radio comunitaria hasta una gran cadena de noticias de nuestro país o del resto del mundo producen a diario documentos audiovisuales que pueden formar parte del patrimonio de la sociedad en la medida en que los valores desde el punto de vista del contenido y de la forma, contribuyan a la formación de la memoria de esa sociedad. Para hacer un poco de historia también, debemos remontarnos en Santiago de Cuba al año 1922. Sí, precisamente 2 años después de haberse realizado las primeras transmisiones radiales en nuestro país, el 22 de agosto de 1922, ya en Santiago de Cuba había emisiones radiales, según se recoge en el libro La Palabra en el Aire, del periodista Eric Caraballoso Díaz. Desde sus inicios, la radio se convirtió, como todos sabemos, en el medio ideal para difundir lo más auténtico de la cultura de los territorios, amén de la naturaleza comercial que caracterizó las emisoras de nuestro país antes del triunfo de la revolución. Sin embargo, el público no tardó en recibir a través de las ondas programas de diferentes perfiles. La música, sobre todo, que protagonizó las primeras emisiones radiales en nuestro país. Luego se fue incorporando la programación dramatizada, los discursos políticos que también se transmitían a través de estas emisoras, aventuras, humorísticos, programas de diferentes perfiles. Al triunfo de la revolución, en Santiago de Cuba existían 7 emisoras. Emisoras que produjeron en diferentes formatos, en discos de vinilos, en cintas magnetofónicas, en discos compactos, más adelante, diferentes tipos de programas. Programas que representan la identidad construida por los ciudadanos del oriente del país. Recordemos que estas emisoras transmitían desde Santiago de Cuba para toda la región oriental de nuestro país, e incluso algunas emisoras llegaron a tener alcance nacional. En entrevistas a personalidades, en discursos, en dramatizados, musicales y otros programas de diferente perfil se proyectaron disímiles zonas del conocimiento, de la cultura, del acontecer social que también forman parte de la historia de nuestro país. Pensemos en el patrimonio de esas emisoras, pero también en el patrimonio de la nación. Sin embargo, muy poco o casi nada se conserva de ese pasado radial santiaguero. No podrán escucharse jamás las mejores realizaciones de la década del 70, del 80, del 90, y ni soñar con escuchar algo de las emisoras antes del triunfo de la revolución, algunas cuñas promocionales, algunos comerciales que se conservan gracias a los esfuerzos de los propios realizadores que guardaron estos materiales. Se trata de cientos de horas grabadas con personalidades de nuestro país, con personalidades del territorio que se perdieron. Sin embargo, el peligro de daño o desaparición no solo recae sobre los formatos analógicos, sobre las cintas magnetofónicas, que son las que mayormente se utilizan en nuestro país, o los discos de vinilo. Estoy pensando también, y de hecho es así, el peligro que representan los programas que se están produciendo en la actualidad, que van hacia nuestros servidores y después que se almacenan en el servidor muchas veces tienen un destino incierto. Y más adelante vamos a ver por qué, por sistemas de documentación que no existen, por sistemas de catalogación que no existen tampoco en nuestras emisoras. Es preciso señalar que desde la llegada en 1967 a la sede que hoy ocupa
en la calle Aguilera número 554, CMKC Radio Revolución, contó con una fonoteca y con un archivo sonoro. Y hago la distinción entre la fonoteca y el archivo sonoro porque en algunas emisoras de nuestro país existen ambos departamentos, el archivo y la fonoteca, pero hay otros lugares en los que existe solamente fonoteca. Es el caso, por ejemplo, de la CMKW Radio Mambí, donde también realicé algunas entrevistas, en el caso de la CMDB Radio Siboney. En CMKC existe una fonoteca y existe un archivo sonoro. La fonoteca, como todos sabemos, se dedica al resguardo sobre todo de la música, y en el archivo sonoro desde el principio se resguardaron sobre todo discursos políticos, programas ganadores en festival, se recogía también la prensa periódica. En entrevistas que realicé a algunos de los realizadores de la planta, de los más antiguos, refieren siempre la falta de capacidad organizativa en este departamento, en el archivo sonoro. Sobre todo la falta de capacidad organizativa para la implementación cabal de un sistema de preservación integral de los fondos, amén de la carencia a nivel nacional de una política o de una estrategia coherente y documentada para la preservación del patrimonio sonoro, por diferentes razones, por problemas económicos que han incidido en las labores de conservación y precisamente por no existir a nivel nacional una estrategia coherente que regule la conservación del patrimonio. Y aquí llamo la atención, sobre todo los principales investigadores a nivel internacional, Ray Edmondson, que es uno de los que está avalado por la UNESCO, sus publicaciones, refieren que para lograr la preservación del patrimonio de cualquier institución es preciso que esté regulado por un marco normativo consensuado por las instituciones, sobre todo en nuestro país que funciona la radio como un sistema público e institucional y se regula a nivel nacional, la necesidad de que exista un corpus jurídico también que ampare esas grabaciones, esos documentos sonoros. Sobre todo la ausencia de una metodología para la ejecución en la práctica de las resoluciones, de políticas documentadas para la salvaguardia del patrimonio cultural de la radio cubana ha dificultado el manejo de los fondos de la planta. Durante décadas permanecieron sin esclarecerse conceptos claves para la conservación del patrimonio de los medios de comunicación y específicamente en la radio. Incluso todavía existen grandes confusiones entre realizadores, entre directivos, entre especialistas en conceptos claves como son preservación, conservación, que no significan lo mismo y más adelante ahondaremos en esto, como marcos jurídicos, como digitalización, acceso a los fondos. Hay quienes aún sustentan el falso concepto, por ejemplo, de que el patrimonio radiofónico, de que el patrimonio radiofónico está integrado en parte por la música antológica de los grandes compositores de la nación del siglo pasado. Sin embargo, este criterio no se encuentra en consonancia con las directrices trazadas a nivel internacional por las asociaciones, organizaciones y federaciones, e incluso por las recién emitidas líneas metodológicas para la gestión del patrimonio sonoro y documental de la radio cubana. Muchas personas dicen, ¿por qué no podemos considerar esas grabaciones, esa música como parte del patrimonio de nuestra emisora? Esa música no se grabó, si no se grabó en los estudios de la planta radial, si no fue producida por la emisora, los derechos no pertenecen a esta estación de radio. Por lo tanto, no es patrimonio de esta institución, no es patrimonio de la emisora, porque podría ser patrimonio de otra institución, me refiero a casas discográficas, a museos de la música y no a la institución propiamente. Las especialistas en arte de los medios de comunicación audiovisual, así es la denominación de esta plaza de CMKC, de Radio Mambí, de Radio Siboney, reconocen que la conservación del patrimonio de la radio santiaguera es un tema que se comenzó a proyectar recientemente y sobre el cual no existe experiencia acumulada. Incluso alegan que en materia de conservación, hasta hace apenas un lustro, se consideraba, se asociaba la conservación a unos famosos huacales en los que se debía resguardar las cintas, los discos, para su protección en tiempo de guerra. Usted menciona la palabra conservación y muchas personas increíblemente todavía te remiten a este tipo de criterios. Sin duda, esta situación dicotómica en el orden conceptual ha complejizado el proceso de identificación de aquellas obras que por sus valores merecen conservarse como patrimonio radiofónico. Al no encontrarse claramente definidos estos conceptos, bajo un marco normativo consensuado, en una estrategia, en lineamientos, los criterios de selección de las obras patrimoniales se tornan cuanto más ambivalentes. Y aquí
me detengo en los criterios de selección. De muchas de las emisoras de nuestro país, el criterio casi absoluto para la conservación de las obras que se van a resguardar como patrimonio son aquellos programas que hayan sido ganadores en festivales, en concursos a nivel municipal, a nivel provincial y en diferentes certámenes a nivel nacional. Evidentemente, esta medida atenta contra la salvaguardia de otras producciones que también tienen valores históricos, valores estéticos, valores desde el punto de vista cultural, que merecen conservarse como patrimonio. Me refiero a diferentes programas que integran la parrilla, que por diferentes razones sus realizadores deciden no enviarlos a festivales, y sin embargo son programas de alta factura, programas que desde el punto de vista del contenido aportan a la cultura del territorio, que presentan valores que merecen conservarse como patrimonio de la emisora. Con esto se deduce que el archivo radiofónico debe trazar sus propios mecanismos de adquisición de documentos sonoros con valores patrimoniales. Ahora bien, aunque algunos de los términos a los que me refería fueron esbozados en las recién emitidas líneas metodológicas para la gestión del patrimonio sonoro y documental de la radio cubana, estas líneas metodológicas siquiera han sido socializadas, al menos en Santiago de Cuba, entre los individuos que intervienen en el proceso de conservación, que a mi entender son todos los trabajadores de la emisora, desde el director, desde los directores de programa, los locutores, hasta la persona que se encarga de limpiar el archivo sonoro, que es donde descansan los programas patrimoniales. Y hablamos de falta de capacitación, pero también del impacto tan fuerte que tuvo el periodo especial en cada uno de los archivos y fonotecas de nuestro país. Sabemos que durante el periodo especial hubo que reutilizar muchas cintas, volver a grabar sobre esas cintas que contenían programas importantísimos, sobre todo programas dramatizados. El archivo sonoro de CMKC permaneció durante muchos años con una infraestructura deplorable, con altos niveles de polvo, con altos niveles de humedad, con problemas eléctricos, que son sin duda problemas que afectan la conservación de los diferentes soportes sonoros. Las condiciones de almacenamiento de las cintas que pudieran constituir patrimonio de la emisora son pésimas. Son soportes que ya han sido víctimas de daños mecánicos, que se encuentran amontonados en un local cercano al archivo, donde sufren también severos daños biológicos y químicos. Usted entra y cuando destapa una caja siente un fuerte olor ácido acético, el hongo que tienen las cintas, que va causando la despigmentación de esta cinta magnetofónica. Cuando usted la va a montar en una máquina para digitalizarla, el sonido no tiene la calidad idónea para ser transmitido. El estado físico de los soportes analógicos hizo difícil en muchos casos la digitalización de las obras radiales. El comienzo y el fin del proceso de digitalización, al menos ahí en CMKC, es difícil de precisar, pero la mayoría de los entrevistados lo sitúa entre el año 2009 y el año 2013. Sin embargo, la mayoría de los carretes intervenidos, la mayoría de los carretes digitalizados pertenecían a la fonoteca, y se trataba mayormente de música, de piezas musicales, que a pesar de integrarse a la programación de diferentes maneras, forman parte del patrimonio de otras instituciones del país, y como ya he mencionado, no forman parte de la emisora, sino forman parte del patrimonio de casas discográficas, de museos e incluso de otras estaciones radiales de nuestro país. Por ejemplo, en Radio Progreso sí se conservan grabaciones de orquestas antológicas de nuestro país, de grandes intérpretes y compositores de Cuba. Usted va a la fonoteca y al archivo, se conservan placas de Benny Moré, grabaciones de Miguel Matamoros, de la Orquesta Aragón, que protagoniza las emisiones de esa casa radial, y esas grabaciones realizadas allí en sus estudios sí forman parte del patrimonio de esta emisora. No obstante, el proceso de digitalización desarrollado en Radio Revolución puede declararse en vano. Si bien su realización se llevó a cabo sin apego a las normas internacionales, que muestro aquí ahora las normas internacionales establecidas por las asociaciones, las organizaciones internacionales, la digitalización, según estas organizaciones, debe realizarse en WAV, con copias de seguridad, con estos parámetros que mostramos en pantalla. ¿Y por qué digo que
la digitalización fue en vano. Una vez digitalizadas estas obras, se almacenaron en el servidor, el cual se descompuso en el año 2014. Se perdió una buena parte de la información. Como no hubo copias de seguridad, tampoco hubo la posibilidad de recuperarla debido a la inexistencia de copias de respaldo. La capacidad actual del servidor de CMKC es de 4 terabytes. En la discusión de mi tesis, uno de los miembros del tribunal decía, es irrisorio que una planta provincial tenga 4 terabytes en su almacenador, en su servidor, cuando yo en mi casa tengo 5 terabytes. En el momento en que le realicé la entrevista al informático, quedaban libres en el servidor solamente 800 gigas. Imagino que ya ahora, 6 meses después, 6, 7 meses después, la capacidad sea menor. Cuando el almacenador alcance su punto de saturación, sobrevendrá entonces un punto de retirada forzosa de documentos sonoros del almacenador. Por prácticas similares ya ejecutadas en otras emisoras, siempre lo que se borra no es la música, sino los programas que están en el servidor. Y no siempre se realiza después de haber hecho un análisis minucioso de lo que posee valores estéticos, culturales, históricos para la emisora y para el territorio. Se borran los programas, esto ya se transmitió, no va a servir para reprisarlo y no se borra la música. Imagínese usted si Juana te pide a Marco Antonio Solís y usted no tiene a Marco Antonio Solís para complacer a Juana en su emisora. En Radio Revolución el proceso de retirada sobreviene irremediablemente y ante la ausencia de criterios sólidos para juzgar lo que merece ser declarado no como patrimonio sonoro, como patrimonio radiofónico, en la actualidad se almacena toda la programación grabada de la emisora. Imagínese usted si no va a estar lleno el servidor. Sin embargo, es preciso reconocer que no todo lo guardado evidentemente tiene valores desde el punto de vista histórico, cultural, estético para ser declarado como bien patrimonial, y evidentemente la arquitectura informática de la emisora no soporta la salva de toda la información. Esa es la situación de los espacios grabados. Ahora les comento la situación de otros programas. Les hablaba de la situación de los programas grabados y su estancia en el archivo. Sin embargo, esa suerte de permanecer en el servidor no toca a la programación en vivo diaria, que también tiene valores estéticos, culturales, históricos, por los cuales merece ser preservado. Al no contar la emisora con cinta testigo, usted pregunta cinta testigo allí en las emisoras de Santiago de Cuba y nadie sabe decirle lo que es una cinta testigo. Al no existir cinta testigo, semanalmente se pierde la oportunidad de acopiar en el archivo, con fines de preservación, valiosos testimonios de personalidades de la cultura, de la ciencia y la política del territorio, o sencillamente la espontaneidad de la transmisión de la programación en vivo. Yo le decía a algunos especialistas, quizás hoy tengamos la última grabación de determinada personalidad de la cultura en nuestra emisora, o la grabación de determinado locutor que es importante. Mire, lamentablemente fallecieron 2 locutores el año pasado en CMKC Radio Revolución, y se conservan, no estoy seguro de que se conserven programas en vivo que realizaron estos locutores en la emisora. Lamentablemente falleció el profesor Lorenzo Ruiz y no hay grabaciones del profesor en algunos de sus programas en vivo, a no ser de algunos programas que se hayan grabado para monitoreos y este tipo de cuestiones que se realizan en nuestras emisoras. La dirección de la emisora ha orientado a los directores del programa la tarea de grabar en la propia cabina de transmisiones algunos fragmentos significativos de las emisiones. Si llega alguna personalidad, el director del programa graba esa entrevista, luego se almacena en el servidor y se guarda. A veces por la premura, por la dinámica de la producción radial, se olvida grabar determinada entrevista y se pierde precisamente eso, la espontaneidad de la transmisión en vivo, de la realización de nuestros programas. Aun y cuando algunos directores proceden a la grabación de estos selectos fragmentos o la totalidad de algunos de sus programas, debe reconocerse el destino incierto de algunas de estas grabaciones. El no documentar, inventariar y catalogar la adquisición de estas grabaciones pone en peligro su conservación. Se grabó ese fragmento, se puso ahí en el servidor, se dejó en una carpeta
y después eso no tiene catalogación, no tiene inventario. Si alguien quiere acceder a esa grabación, a la hora de buscarlo, imagínese usted. Lo mismo sucede con determinados programas especiales generados por la emisora cuyo valor patrimonial se conoce de antemano debido a su significado histórico. Estoy hablando, por ejemplo, a la transmisión del funeral de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Estoy refiriendo a las actividades que se realizaron en la emisora por los 500 años de la ciudad, o la transmisión de la Asamblea Municipal y Provincial del Poder Popular que se realiza por las ondas de la emisora y que tiene su valor histórico para el territorio. La nula existencia de un sistema de documentación en el archivo SMKC hoy impide precisar los años en que se realizó la digitalización, el tiempo que duró esa labor, el formato al que se realizó la digitalización, quiénes intervinieron, si se aplicó o no algún sistema de restauración a las cintas o a los discos. La catalogación de los fondos patrimoniales constituye una tarea cardinal dentro del funcionamiento del archivo. Sin embargo, en Radio Revolución no existe registro de ninguna de las obras producidas en formato analógico o digital. Los documentos sonoros que pudieran clasificar como patrimoniales no se encuentran consignados ni siquiera en la planilla que se envía por el sistema de documentación a nivel nacional a las emisoras, planilla que de hecho está desactualizada porque no cumple con los parámetros internacionales para los sistemas de catalogación, por ejemplo, implementado en la Fonoteca Nacional de México, que es un referente a nivel internacional en la preservación del patrimonio, Colombia o España, que también está a la avanzada de la investigación en temas radiales y sobre todo en la preservación también del patrimonio. A partir de las líneas metodológicas de la radio cubana se ha socializado una plantilla en Excel que está acorde con estos parámetros internacionales. Sin embargo, en la emisora esa planilla no se encuentra, no hay catalogación de esas obras patrimoniales. Esta dificultad genera por consiguiente otras que limitan el desempeño efectivo del archivo. Se ven contrañidos en muchos casos las posibilidades de acceso a los fondos, que es en definitiva la misión fundamental de este departamento en el contorno o en el entorno de la preservación patrimonial. En el archivo de CMKC solo se almacenan guiones de programas de reciente producción, la prensa periódica, que lo que hace es estar ocupando espacio en el reducido que tiene el archivo sonoro, y digo que está ocupando espacio porque esos periódicos diarios no forman parte del patrimonio de la emisora, a menos que salga una reseña, una fotografía de la estación de radio. Esos periódicos forman parte del patrimonio del periódico Sierra Maestra y de los otros diarios de nuestro país. Los materiales que pudieran constituir patrimonio hoy están dispersos en el servidor, ya a modo de resumen, y en poder de directores de programas, realizadores de sonidos, de asesores, o sea, en archivos personales. Sin embargo, aunque esas obras ostenten valores por los cuales pudiera reconocerse como patrimonio, obviamente no cuentan con esa declaratoria. En CMKC al principio usted dialoga con sus trabajadores, sobre todo con los realizadores, con el personal artístico, y se muestra una voluntad por conservar el patrimonio. No tanto así por la parte administrativa, y me duele decirlo porque si no, no hubiese llegado al estado en el que se encuentran los soportes sonoros, con altos niveles de polvo, con altos niveles de contaminación, con altos niveles de humedad de estos soportes sonoros. A partir de este análisis que realizamos en la gestión del patrimonio de CMKC, establecimos entonces una estrategia. Ya para cerrar les comento en qué consiste esta estrategia. Bueno, la estrategia es sencilla, consta de 3 etapas. Una primera etapa de capacitación. No podemos emprender un proceso de conservación en la emisora si no están capacitados los recursos humanos de la estación de radio. Una segunda etapa de proceso de formación de los fondos del archivo a partir de la determinación de los criterios de selección de aquellos materiales que pueden formar parte del patrimonio de la institución, de la deselección, de la retirada del almacenador de aquellos programas que están ocupando espacio en el servidor o en el archivo y que no tienen valores por los que pudieran trascender como patrimonio sonoro. Y una tercera etapa ya de conservación y preservación de los fondos. Conservación, tener en cuenta aquellos parámetros técnicos de humedad,
de daños físicos, de daños biológicos, el control de la temperatura, de los diferentes soportes y la preservación, que está dirigida más bien al acceso a los fondos del archivo a partir de un sistema de catalogación, un sistema de documentación, y la preservación que está asociada precisamente a ese acceso, a la utilización que se le da a esas grabaciones. No preservamos nuestro patrimonio sonoro, no estoy diciendo conservamos, no preservamos esas grabaciones si no les damos uso a esos documentos sonoros. Si no reutilizamos esas grabaciones, si no se vuelven a transmitir por la emisora, si no realizamos conferencias e investigaciones en torno a las grabaciones que se encuentran en el archivo. Según los principales estudiosos en el tema, hay dos vías de acceso: el acceso activo, que es el que se inicia por la propia institución, y el reactivo, que es el que inician los investigadores y los especialistas de la emisora en conferencias y este tipo de cosas. Bueno, espero que haya resultado agradable. Me he extendido un poco, solamente quería compartir esta experiencia, agradecer a Ultrasonido por apostar por la difusión del patrimonio, por la conservación del patrimonio de nuestra radio, por buscar nuevas formas de socializar, de conversar y analizar entre los realizadores de nuestro país por dónde va la realización radial en nuestras estaciones, en nuestro país, y cómo podemos utilizar las nuevas herramientas en la red de redes para promocionar y para posicionar nuestros productos radiofónicos. Agradecer especialmente a Ultrasonido, a Dairon, el abrazo a ustedes allá en las Tunas, a ustedes que nos están mirando a través de la red de redes, a la página web de Radio Rebelde. Gracias a Alejandro Rojas por la grabación de este material, y creo que esta emisora Radio Rebelde desde la página web está haciendo mucho para la producción de materiales específicamente para la red de redes. El abrazo de este servidor, Jorge Luis Ríos García, apuesto por el éxito de Ultrasonido.